Sí, este es para ir viendo de dos en dos, ¿sí? Para ir viendo los conceptos. Bien, el primer tema dice, dados dos conjuntos A y B no vacíos, entonces es verdad que nos pide la opción verdadera. N de A menor o igual N de B, coma, si N de A es menor o igual a N de B, no existe función alguna de A en B que sea inyectiva. Bien, para responder este tema, primero tenemos que ver los conceptos. ¿Qué es una función inyectiva? Uno a uno, uno a uno. Un ejemplo de función inyectiva, un pequeño ejemplo. Aquí tenemos el elemento 1, el elemento 2, el elemento A, el elemento B, uno con uno. ¿Sí? Esto es una función inyectiva. ¿Sí? Es decir que cada elemento del conjunto X o el conjunto de partida está relacionado solo con uno a uno, ¿no? Uno a uno. ¿Sí? Ese es el concepto de función inyectiva. Otro concepto que hay que manejar aquí, ¿qué significa N de A? ¿Qué significa N de A, por ejemplo? No, N de A es el número, no necesariamente es el dominio y el rango, ya digo, vamos a ver por qué. Por lo pronto, N de A es el número de elementos del conjunto A. Llamémosle conjunto A y B, no olvidé de escribir eso, ya que aquí lo indica en el orden de A en B. Entonces, N de A es el número de elementos que tiene el conjunto A, eso es N de A. Y N de B, asimismo, es el número de elementos que tiene el conjunto B. Ahora, ¿por qué no necesariamente es el dominio y el rango? Un pequeño ejemplo, ¿qué tal que yo ponga aquí C? Yo pongo C. N de B, ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? 3. ¿Y cuál es el rango del conjunto B? A y B, es decir, lo que están relacionados con el dominio. Mire, esa es la diferencia entre conjunto de llegada y rango. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Muchas veces se dice que es igual al dominio, el conjunto de partida, y el rango es igual al conjunto de llegada. No siempre, aquí estamos viendo un ejemplo. El conjunto de llegada está formado por 3 elementos, A, B y C. Pero el rango son aquellos que están relacionados. ¿El rango cuál es? A, B. ¿Se da cuenta que no es lo mismo? Entonces, N de B es el conjunto, es el número de elementos del conjunto B. ¿Sí? Que no es lo mismo que el rango, como nos damos cuenta. Ya. Ahora, analicemos este enunciado. Si N de A es menor o igual a N de B, un ejemplo sería justamente el de aquí. Justamente un ejemplo. Porque aquí tiene 2 elementos y N de B tiene 3. ¿Se da cuenta que esto es menor? Ese es un ejemplo, ¿no? Que N de A es menor que N de B. ¿Sí? No existe función alguna de A en B que sea inyectiva. ¿Qué le parece? No existe función, o sea, no puede existir ninguna función de A en B que sea inyectiva. ¿Usted qué opina? ¿Será verdadero o falso? No existe ninguna función, dice, no existe de A en B que sea inyectiva. Le hago una pregunta, ¿esta función es inyectiva? No. ¿Por qué no? Porque no tiene un elemento. El dominio no se relaciona con Ya, si es inyectiva, el concepto de inyectiva es que cada uno de los elementos del conjunto de partida, es decir, a este le exige uno a uno, es decir, no nos exige al conjunto de llegada, al conjunto B. Entonces, esta es una función inyectiva. Le exige al conjunto A. Cada elemento del conjunto de partida debe estar solo con uno, solo con uno. Entonces, esto es una función inyectiva. Y a la vez se cumple esto, que N de A es menor o igual a N de B. ¿Sí? Por lo tanto, falso o verdadero. Un poco de lógica. N de A cumple esto, sí cumple, justamente este ejemplo que puse, ¿no? N de A es menor a N de B, menor específicamente. Aunque aquí están iguales, que en un momento puede ser igual, pero es menor. Si esto se cumple, aquí está. Esta condición está aquí en este gráfico. No existe función alguna de A en B que sea inyectiva, que no existe ninguna función inyectiva. ¿Esta función es inyectiva o no es inyectiva? N de A es menor que B y a la vez es inyectiva. Por lo tanto, ¿falso o verdadero? Falso, ahí está un ejemplo. Este es un ejemplo de función inyectiva
y que a la vez NDA es menor que NDB. ¿Sí? Entonces aquí hemos manejado varios conceptos, que es una función inyectiva, uno a uno, pero exigiendo el conjunto A. No importa si aquí hay elementos del conjunto de llegada que sobran, se le exige a este siempre. ¿No? Número 2, esto significa el número de elementos que tiene el conjunto, no siempre es el dominio y rango. Por ejemplo, NDA tiene 2 elementos, es verdad que el dominio tiene 2, pero con el rango no se cumple, el rango tiene 2 elementos, y el conjunto de llegada tiene 3 NDB. ¿Sí? Entonces son conceptos que van poco a poco despejando la duda. Esto sería falso. Vamos al segundo. Ricardo, pero falso porque tú le pusiste la C. Claro. Pero si no está la C, no es falso. Bueno, la pregunta. Eliminemos la C. Y también cumple este enunciado. Buenísima la pregunta. Ya no es menor, es igual. NDA tiene 2 elementos. Ahí sí no existe función alguna de A en B que sea inyectiva. Estamos viendo que esta es inyectiva. Y cumple también lo de acá. ¿Sí se da cuenta que también cumple si le quito la C? Siempre es falso. Siempre es falso. Con NDA igual a NDB, primero analizamos esta condición hace un momento. NDA menor a NDB. Y nos dio falso. Ahora analizamos, bueno el ejemplo, analizamos esto, que tiene 2 elementos, ¿no? Y estamos viendo que sigue siendo inyectiva. Entonces, dice que no existe función. Falso, sí existe, en ambos casos existió. Pero buena la pregunta porque ahí comprende más el por qué el menor igual. Es decir, en el caso del menor y en el caso del igual. Y es más, inclusive si uno de los 2 casos fallara, también fuera falso, porque dice no existe función alguna, es decir, está diciendo que ni aunque sea una función existe, y no importa que algunas no se cumplan, pero otras sí se van a cumplir. Entonces, esto es falso, pero por donde se lo vea, ¿sí? Muy bien, pero muy bien. Entonces, aquí comprende más el concepto que si son iguales, sigue siendo inyectiva, ¿sí? Ya, muy bien. Vamos al otro, y está relacionado con esto mismo, pero ahora con el concepto de sobreyectiva, y empecemos con ese concepto. Vamos a poner un pequeño ejemplo de una función sobreyectiva. Por ejemplo, miren, aquí voy a poner el elemento A, B, C. Aquí voy a poner el 1, el 2, 3, el 4. ¿Sí? El A está con el 1, el B está con el 2, el C está con el 3. Pongamos también 2 elementos más, D y E. Y ambos elementos, el D y E, están con el 4. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que hago. ¿Será función inyectiva esto? ¿Por qué no es función inyectiva? ¿Por qué no es función inyectiva? Cada uno. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? A ver. ¿Es o no es? Se tiene que relacionar Uno con uno. Uno con uno, sí. Ahora, no es porque el D se relaciona con el 4 y el E con el mismo, y debe ser 1 con 1. O sea, diferente. 1 a 1, pues se llama 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, pero este no es 1 a 1. Inyectiva no es, pero sí es sobreyectiva. ¿Cuál es el concepto de función sobreyectiva? Cuando, es más, podemos hablar aquí relacionando dominio y conjunto de llegada. Cuando el dominio de la función, llamémosle efecto, es igual al conjunto de llegada. Conjunto de llegada. En este caso vemos que el conjunto de llegada está formado por todos los elementos, ¿no? Peguen con las flechas. Perdón, dominio, no, rango, me equivoqué aquí. ¿Se dio cuenta de eso? Porque estoy hablando del conjunto de llegada, ¿no? Cuando el rango de la función es igual al conjunto de llegada. Pregunto, ¿el rango está formado por qué elementos el rango de esta función? Los 4 elementos. ¿Y el conjunto de llegada está formado por quiénes? Cuando es igual, es una función sobreyectiva. Esto es una función sobreyectiva. En otras palabras, todos los elementos del conjunto de llegada deben estar asociados. Todos. En el momento que yo pongo un quinto elemento aquí y no está asociado, deja de ser sobreyectiva.
porque el 5 no está asociado. En otras palabras, el concepto de función sobreyectiva le exige al rango que todos sus elementos estén asociados. Todos estén asociados. ¿Sí? No importa si uno a uno, o en el caso de están por el 4, ¿no? Pero todos estén asociados es una función sobreyectiva. Sí, si yo dejo un elemento suelto en el rango, ahí sí ya deja de ser sobreyectiva. Sí. Entonces, ahora con eso que está claro que es función sobreyectiva, veamos esto. N de A mayor o igual a N de B. Y justo tenemos el caso. Se da cuenta que N de A, ¿cuántos elementos tiene N de A? A, B, C, D tiene 5. ¿Y N de B cuántos elementos tiene? 4. ¿Eso qué quiere decir? Que está cumpliendo esta condición. Que tiene más elementos, conjunto de partida, que el conjunto de llegada. Tiene 5, cumple. No existen funciones sobreyectivas de B. ¿Qué opina? ¿Falso o verdadero? Falso. Está cumpliendo y vemos que si existe, esta es una función sobreyectiva, ¿no? Entonces, se da cuenta que con los conceptos, estos temas son conceptuales. En el momento que manejemos bien los conceptos, que es inyectiva, que es sobreyectiva, que es dominio, que es rango, que es conjunto de partida, que es conjunto de llegada, el resto es facilito. ¿Sí? Así debió haber empezado. ¿Vale? Así debió haber empezado. Ya. Entonces, ¿qué le parece? Falso, ¿no? Falso. Muy bien, entonces ahora sí, siguiente.